pues también puedes invertir a través de Bitcoin. Obviamente aquí la regulación americana es un poco más estricta. En México ni siquiera hay regulación al respecto. Pero pues bueno, digo, también puedes invertir en este tipo de activos virtuales. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de inversiones pasivas, hablamos de todo este cúmulo de inversiones que van redireccionadas no a una inversión donde tú vas a estar involucrado de manera sustancial. Y finalmente vamos a analizar el día de hoy también cuáles son las implicaciones fiscales del COVID en los negocios americanos. Porque si ya vas a abrir tu negocio en Estados Unidos, pues bueno, tienes que saber cuáles son los beneficios fiscales que ha promovido el gobierno de los Estados Unidos para todo este tipo de negocios, independientemente de que sean activos, de que sean pasivos. Fue para todos. Entonces, hay muy buenos beneficios fiscales y si ya vas a tener tu inversión en Estados Unidos, pues es importante que conozcas y así como estás enterado de lo que pasa en México, pues también sepas de lo que está pasando en Estados Unidos. Eso significa que sí vas a estar al tanto de tu empresa, eres un empresario o un emprendedor netamente, pues digo, involucrado, ¿verdad? Bueno, el día de ayer terminábamos de ver precisamente una inversión activa cuando, recordemos, todas las hay una gran clasificación entre operaciones que van hacia Estados Unidos, recuerden, de México a Estados Unidos, que se llama inbound, y hay otra que va por parte de Estados Unidos hacia México, que se llama outbound. ¿Por qué alguien quisiera conocer lo que va a pasar o por qué a alguien le interesaría conocer la situación de exportación desde Estados Unidos a México? Bueno, pues porque de conformidad con las reglas americanas, para considerarse exportador desde Estados Unidos, no necesariamente se tiene que producir el bien en Estados Unidos, sino que también se puede manufacturar el bien en otros países que no sean Estados Unidos y venderse fuera de Estados Unidos y aún así obtener un beneficio fiscal en un negocio americano. Entonces, si ustedes escuchan bien esto, puede ser que alguno de sus negocios activos, y que es lo que estamos hablando ahorita, inversión activa, pues pudiera redireccionarse la sede de control, la sede de administración efectiva del negocio a Estados Unidos para de esa manera aprovechar la tasa del 21%, por un lado en Estados Unidos, y por el otro lado, pues obtener un beneficio a la exportación solamente por localizar pues, el corporativo, literalmente, en Estados Unidos. Hay dos beneficios fundamentales, uno antes de la reforma y dos después de la reforma. Son medio complejos, pero sí se pueden entender si se pone un poquito de atención. El primero es que este que se llama DISC. ¿Esto qué significa? Esto es una creación literalmente por parte de la ley americana y ICDISC es literalmente el nombre, es Interest Charge Deferred Income Exporting Corporation y Sales Corporation, perdón. Y a través de esta estructura, lo que permite es que se reduce la base gravable, el pago del impuesto, por ponerlo de alguna manera más asequible, en un 50%. Entonces, esto significa que literalmente, si tú puedes aplicar a este beneficio o obtienes este tipo de beneficio fiscal, bueno, pues puedes reducir tu base gravable hasta en un 50%, obviamente cumpliendo con los requisitos que te marca la ley americana, en todas tus operaciones de exportación que hagas dentro de los Estados Unidos o desde los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esta situación? Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta estructura que estamos en la diapositiva, pues hay tres sociedades, ¿no? Tenemos una sociedad anónima en México, tenemos una subsidiaria en Estados Unidos y tenemos una ICDISC. Una ICDISC, para estos efectos, es una sociedad que se constituye literalmente en Estados Unidos con un capital de $3,000 y que a fuerzas necesariamente tiene que ser una corporación, como veíamos ayer. Por eso preguntaba si había dudas. Ya no me voy a detener en estos puntos porque presuponía el conocimiento del día de ayer. Entonces, ICDISC es una corporación. No es una LLC, no es nada. Es una corporación. Es una sociedad que para efectos americanos, de conformidad con el Código de Rentas Internas, no paga impuestos. ICDISC no paga impuestos. Sus accionistas
Puede ser cualquier tipo de accionista. Puede ser un trust o un fideicomiso, puede ser persona individual al final del día, etcétera. En este caso, puede ser un residente en el extranjero también. En este caso, ¿cuál o cómo funciona? Supongamos que yo tengo mi empresa de manufactura en México, ¿ok? Una vez que tengo mi empresa de manufactura en México, ¿sabes qué? Yo tengo clientes en Estados Unidos, quiero aprovechar alguno de estos clientes, quiero venderle a esos clientes, quisiera empezar a obtener ingresos en Estados Unidos por esas ventas y eventualmente realizar inversiones con esos dineros. ¿Ok? Perfecto. Pues lo que vas a hacer es crear tu subsidiaria americana, ¿no? La subsidiaria americana es una empresa, una corporación que tiene, no sé, $1,000,000 en el bolsillo o 1,000,000 pues va a recibir 1,000,000 de ingresos por esas ventas que tienes sobre tus clientes americanos. Una vez que ya constituiste tu sociedad, si no hicieras nada, o sea, si nada más constituyeras tu sociedad y recibieras los pagos de tus clientes, pues fíjate, si USA, la subsidiaria, recibe $1,000,000 en ventas, después de tus deducciones, etcétera, supongamos que ya tienes 1,000,000 netos, ¿no? Después de deducciones, de gastos. Pagas el 21%, porque es la tasa corporativa. Recordemos que es la tasa del 21%. Y pues te quedarían ¿cuánto? $790,000, ¿no? Esos $790,000, como ayer vimos, los puedes repatriar a México o dejarlos ahí. Si los repatrias, pues obviamente los puedes mandar como dividendos, como intereses, regalías, etcétera, ¿no? Inclusive hay prestación de servicios, ese no hablamos ayer. Pero bueno, supongamos que los mandas como dividendos. Pues hay una tasa de retención del 5, el 0%, pues ya te cobraron 790. Vas a terminar pagando la diferencia en México por esos 790,000, vas a acreditar el impuesto pagado, etcétera. Bueno, si tú te das cuenta, pagaste 21,000, bueno, 210,000 de impuesto. ¿Cómo va a funcionar el ICDISC? El ICDISC funciona para obtener una deducción del 50% de la base gravable en Estados Unidos directamente. Lo que tienes que hacer es, vas a constituir una sociedad, literalmente, paralela o hermana de la subsidiaria, que para efectos del impuesto sobre la renta en Estados Unidos no paga impuestos, ya lo había mencioné. Entonces, la subsidiaria va a entrar en un contrato de comisión con la ICDISC. Es un contrato que te permite la ley americana, obviamente tienes que cumplir con requisitos específicos, pero pues aquí estamos hablando en términos generales, perdón. Entonces entra en un contrato de comisión, le va a pagar a través de esa comisión a ICDISC, bueno, la subsidiaria le paga una comisión a ICDISC, que puede ser, dependiendo, hay diferentes métodos, 3 principales métodos, aquí nos vamos a ir por el método más frecuentemente usado, que es el pagar un 50% de los ingresos o de la base gravable después de deducciones. Entonces, si yo tengo ya después de deducciones 1,000,000 de ingresos netos y pago el 50% de comisión al ICDISC, pues obviamente me va a quedar $500,000, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Si quedamos con $500,000, pues obviamente ICDISC acumula esos $500,000. Pero recordemos, ICDISC no paga impuestos. No es un sujeto de pago de impuestos en Estados Unidos. Eso es legal. Está precisamente, es un beneficio a la exportación. Entonces, la subsidiaria americana ahora tiene una base gravable de $500,000. Sobre ellos voy a pagar los 21%. ¿Cuánto es el 21% de 500,000? Bueno, pues es la mitad de los 210,000, que son 105,000. Entonces, si yo pagara impuestos, pues nada más pago impuestos sobre 105,000 a nivel de la subsidiaria. Y la subsidiaria, obviamente, sobre esos 500, pues redistribuye los otros 395. ICDISC, por el otro lado, aunque usualmente no es entendible que tiene o que es que distribuye dividendos porque no es sujeto, bueno, pongámoslo de esta manera. Si una sociedad en Estados Unidos no es considerada sujeta al impuesto sobre la renta,
se entendería que no puede distribuir dividendos, porque pues obviamente si algo no existe para efectos de la ley, pues no puede distribuir dividendos ni puede causar ningún efecto jurídico, ¿ok? No obstante, en base al tratado fiscal, obviamente, el tratado fiscal, no solamente el concepto de dividendos entre México y Estados Unidos, y hay otros, pero entre México y Estados Unidos específicamente, no solamente entiende por dividendo únicamente los que se distribuyen por concepto de dividendo, sino cualquier otro similar, como pudiera ser el caso de un IC Disc. Entonces, IC Disc que no paga nada, esos $500,000 no paga absolutamente ni un centavo de impuestos en Estados Unidos, puede distribuir como dividendo a la sociedad mexicana los 500,000 netos y pues no paga impuestos sobre nada. Obviamente la sociedad anónima tendrá que ¿cómo se llama? Acumularlos y pagar impuesto en México. Aquí obviamente aquí la pregunta obviamente es, bueno, oye, lo voy a repatriar a México, la mera verdad es que ya no lo quiero en México porque, pues bueno, la tasa es del 30, no estoy pagando nada sobre esos 500,000, terminaría pagando muchísimo más impuesto del que me costaría pagarlo o dejarlo en Estados Unidos. Bueno, aquí hay dos sopas, ¿no? La primera sopa es, lo puedes dejar indefinidamente en el IC Disc. El IC Disc, precisamente por eso se denomina interest charge, o sea, libre de interés. Bueno, cargo de interés. Y funciona precisamente como si fuera una caja de tesorería en cualquier empresa. Literalmente dejas tu dinero de manera indefinida en esa tesorería o en esa caja, ¿no? Te funciona como tesorería. El IC Disc a su vez puede invertir, a su vez puede prestarle a la sub, y sobre los ingresos que obtenga el IC Disc no pagas ni un solo centavo. Entonces, pudieras dejar tu dinero de manera indefinida en Estados Unidos con esa IC Disc y no tener ningún problema en materia de pago de impuestos. Obviamente aquí hay límites también, porque lo que te establece es que si tú excedes en un año el ingreso de $10 millones, bueno, pues en ese caso vas a tener que efectuar una especie de distribución ficta de dividendos, pero sobre esos primeros $10 millones no tienes que preocuparte. Entonces, si se dan cuenta, pues hay buenos beneficios ahí. La segunda posibilidad, en caso que no lo quieras repatriar a México, bueno, pues te buscas otro. La sociedad anónima, que es la accionista de la ICDISC, no necesariamente tiene que ser ella la accionista de ICDISC. Si ven mi cursor, la sociedad anónima pudiera ser accionista de la subsidiaria y le paga la comisión a ICDISC. ICDISC es subsidiaria de otra empresa. Pudiera ser alguna otra legislación donde no se tenga que pagar tanto impuesto, tal vez, y que tal vez te pudiera funcionar como otro lugar para, evidentemente, ¿cómo se llama? Guardar tu dinero y, ¿cómo se llama? Invertirlo como lo vayas considerando adecuado, aprovechando otros tratados fiscales. Entonces, pues si se dan cuenta, a través del ICDISC, pues obviamente sí se obtienen beneficios a la exportación de operaciones dentro de Estados Unidos. Ahora, ¿quién aplica? ¿A quién le puede aplicar? Pues no le aplica a medio mundo. Hasta ahorita hemos hablado de beneficios a la exportación. Y pues para ello se requiere que haya exportación, ¿correcto? Entonces, lo que debe de haber aquí es que los bienes que va a vender la subsidiaria americana, no la mexicana, la americana, porque es un beneficio a los americanos, no a los mexicanos. A los americanos o la subsidiaria americana lo que tiene que hacer es, obviamente, exportar esos bienes o revender en Estados Unidos para su posterior exportación por parte del distribuidor. Entonces, si yo tengo una operación donde no sé, en México estoy comprando autopartes, ¿no? Autopartes que obviamente las compro directamente desde México y obviamente sé que esas autopartes eventualmente van a ser para el mercado mexicano, pues obviamente esas operaciones las puedo, por llamarlo de alguna manera, capturarlas en Estados Unidos, constituye una subsidiaria en Estados Unidos, la subsidiaria americana captura esas ventas, es decir, las compras de autopartes que van a ser destinadas para el mercado mexicano, las compra la subsidiaria mexicana, la americana, y esa subsidiaria americana las exporta a México, ¿verdad?
Entonces, ustedes se dan cuenta, pues las exporta para su manufactura, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en lugar de que por todas esas compras las haga yo a través directamente desde México, las puedo hacer a través de Estados Unidos, sujetar las compras y las posteriores ventas a una tasa del 21 y inmediatamente exportarlos a México y obtener una deducción en un 50%. Vamos a determinar cuáles son las implicaciones fiscales. Para USA, bueno, entonces es claro que se debe de exportar. O sea, eso es lo que quiero que quede claro. Debe de haber una exportación. Esto es, no necesariamente ahorita pudiera parecer que sus operaciones no son sujetas de exportación, pero afortunadamente muchas de las operaciones de clientes que tienen o que operaciones en Estados Unidos, pues obviamente sí llevan a cabo operaciones de exportación entre México y Estados Unidos, lo cual sí abre la puerta, lo cual sí abre la puerta, obviamente, para este beneficio. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede tomar el beneficio del DISC sin ligar las empresas mexicana y americana? Supongo que en este caso, o sea, la pregunta va enfocada en que no tenga una empresa mexicana y tal vez haya una empresa en algún otro país, o simplemente tener una subsidiaria, una empresa americana. Vamos a ver, vamos a tener los varios supuestos. Supongamos que tú no tienes ninguna operación en México, ¿no? Nada, no tienes nada. Y simplemente quieres aprovechar tu beneficio DISC, tú vas a exportar, supongo, algún bien, algo desde los Estados Unidos. Pues lo que vas a hacer es, constituyes una sociedad americana que aplica el beneficio DISC y literalmente si vas a venderle a México, aunque no tengas ninguna sociedad mexicana, literalmente puedes aplicar ese beneficio. O sea, este tipo de planeación que estoy viendo aquí o que estoy platicando en este momento en la diapositiva, aplica porque muchos de ustedes pues, son mexicanos y muchos de ustedes quieren abrir sus operaciones en Estados Unidos. No estoy hablando de aquellos que ya están en Estados Unidos y que obviamente por ya estar en Estados Unidos ya son residentes fiscales americanos y obviamente pues ellos pueden aplicar el beneficio sin toda esta planeación. Pues obviamente, planear para el DISC es complicado, pero pues es mucho más sencillo para alguien que ya está basado en los Estados Unidos. Entonces, en este supuesto de la diapositiva, obviamente pues estoy tomando en consideración que ustedes tienen operaciones en México, que ustedes quieren de alguna manera reestructurar las operaciones para aprovechar un beneficio, por eso esta diapositiva un poco más complicada. Pero si ustedes ya están en Estados Unidos, pues es más sencillo, o sea, no hay que tener una empresa mexicana para nada. O sea, si estás en Estados Unidos, o sea, ya la hiciste. O sea, literalmente aplicas el beneficio DISC y te evitas problemas, porque obviamente como ya eres residente fiscal americano, tienes tu empresa americana, pues ya vas a exportar desde Estados Unidos. Puede ser a México, puede ser a Latinoamérica, puede ser a China, puede ser a cualquier país. No hay necesidad de constituir empresas en donde estés, en donde vayas a exportar. Entonces, no sé si queda clara la respuesta, pero bueno, aquí estamos hablando, obviamente, entonces de cuestiones de exportación desde los Estados Unidos. Debes de tener activos, obviamente, que dependiendo del monto de esos activos, pues obviamente también exportes, etcétera. ¿Cuáles son las implicaciones para la subsidiaria americana? Bueno, pues para la subsidiaria americana, pues obviamente tiene que ser exportador, le va a pagar la comisión al ICDISC y va a obtener una deducción del 50%. Ella va a tener que pagar una tasa corporativa al 21%. Para ICDISC, bueno, pues ella va a obtener el ingreso por ese extra 50%, ¿no? Ese medio millón que ya habíamos platicado. Sobre ello no paga impuesto sobre la renta y puede distribuir dividendos, evidentemente, a la sociedad anónima en caso de que ustedes lo quisieran mandar a México o lo quisieran mandar a otra jurisdicción. Bueno, pues ahí, ¿cómo se llama? Lo pueden mandar. Entonces, hasta ahorita no sé si haya dudas. Antes de que empecemos a pasar a otra, a otras estructuras, yo creo que este es el momento para hacer una pausa y dar el chat para dudas. A ver, la pregunta dice, los 500,000 de la DISC,
con esta tesorería, ¿qué puedo hacer en el Estados Unidos si no lo mando como dividendo? Ah, muy buena pregunta, qué bueno que me lo recuerdan. Gracias, Giovanni. Mira, con esta, la DIS, precisamente como funciona como tesorería, como es una manera de financiarse, si ustedes se dan cuenta, el objetivo de esta ley, bueno, de este beneficio, pues es, claro, no pago impuestos sobre este monto, sobre esta comisión, guardo el dinero ahí y obviamente, en lugar de que ande pidiendo prestado dinero, pues mejor me autopresto, ¿no? El ICDs puede prestarse el dinero a las demás operaciones que tiene, puede efectuar inversiones ella misma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues no hay límite. Entonces, pues bueno, es una buena oportunidad porque al final del día es una manera de estarte autoprestando, por llamarlo de alguna manera, entre los miembros del grupo.